Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Milagro. ¿Y se levantó? Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Franz Acosta. Presente, profesor. Gracias. Frever Acosta. Presente, profesor. Gracias. Shakira Bailón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Wendy Becerra. Presente, profesor. Gracias. Fiorella Burga. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ander Burga. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Cabanillas. Presente, doctor. Gracias. Leslie Calderón. Leslie Calderón. Paola Campos. Presente, profesor. Gracias. Rosario Castro. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Alberto Chuquimajo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Por- Justin Córdoba. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sandy Fernández. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Carla Flores. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. José Fujimoto. José Fujimoto. Yasmín García. Yasmín García. Eli Guevara. Presente, profesor. Yasmin García. Mi Ok. micrófono está mejor. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Camila Guzmán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yasmín Jiménez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Shirley on top. Está por el chat, doctor. A ver. Ok. María López Carrasco. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Jamil Mauricio Vela. Brian Mendoza Martínez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nayeli Nauca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Kiara Oclocho. Profesor, le digo, disculpe, la compañera que dice que tiene problemas de internet y que está haciendo lo posible para conectarse. En unos minutos se va a conectar. Si le podría justificar un momentito. Ya. Adrián Paima. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Jesús Rabanal. Juan Jesús Rabanal. Félix Requejo. Félix Requejo. Profesor, Priscila Roja. el compañero Félix Requejo está hospitalizado. No sé si podría justificarlo. Ok. Raquel Tume. Profesor, buenas noches. Presente. Gracias. Erika Vázquez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches.
Angele Vázquez. Presente, profesor. Ok, gracias. René Villanueva. René Villanueva. Ok. Voy a llamar a quienes falta asistencia, ¿ok? Leslie Calderón. José Fujimoto. Juan Jesús Rabanal. Y René Villanueva. Profesor Kiara, no lo escucho muy bien si le llamó, pero me comunicó que tiene problemas de conexión y en cuanto lo solucione va a ingresar. Sí, ya me comentaron. Ah, ya. Ya, profesor. Gracias. Profesor, buenas noches. A mí tampoco me llamó Roca Pacheco. ¿Cómo que no te llamé? Si tú me pusiste aquí que estabas presente, me escribiste. Sí, le saludé al inicio de la clase. Ya, y yo no te llamé porque ya había tomado ok. asistencia. Gracias, profesor. Ok. Ok, listo. Entonces... Listo. Entonces, empezamos pues esta nueva semana, antes del examen, claro, con el desarrollo ya de la ley de conciliación, ¿no? Hemos visto en la clase pasada los principios de la conciliación, los principios de según la ley de la conciliación, y otros aspectos importantes también, que es, por ejemplo, qué cosas eran las materias conciliables, cuáles son las materias no conciliables, ¿no? ¿Quién quisiera intervenir sobre esto, sobre lo que vimos en la clase pasada? Recuérdense que las intervenciones en clase también son calificadas. Profesor, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién quiere comentar qué es lo que vimos la semana pasada, no, pero la clase pasada? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Al hablar del sistema conciliatorio, ¿no? La Ley General de Conciliación, la Ley de Conciliación, perdón, comenta en el artículo 19A, ¿no? Un tema que es muy importante. ¿Quiénes son los operadores del sistema conciliatorio? Y sobre el particular nos dice que son 4 los operadores del sistema conciliatorio. Los conciliadores extrajudiciales, los capacitadores, los centros de conciliación extrajudicial y los centros de formación y capacitación de conciliadores. ¿No? Todos estos 4 componentes forman parte del sistema conciliatorio. Ahora bien, personalmente yo le he agregado un componente más, ¿no? Que es el propio Ministerio de Justicia, porque como iremos a ver, el Ministerio de Justicia tiene varias funciones específicas que cumplir. Entonces, junto a estos 4 elementos, ¿no? Los conciliadores extrajudiciales, a los capacitadores, a los centros de conciliación extrajudicial y los centros de formación y capacitación de conciliadores, el Ministerio de Justicia también tiene un rol que es bastante importante. Empecemos con el conciliador extrajudicial, ¿no?
Es la persona capacitada en técnicas de negociación y en mecanismos alternativos de solución de conflictos acreditado ante el Ministerio de Justicia. Para ejercer la función conciliadora, el conciliador debería estar adscrito o incorporado en la relación de conciliadores de un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría Técnica de Conciliación, ¿no? Dicha incorporación deberá ser comunicada en su oportunidad por el Centro de Conciliación al Ministerio de Justicia de acuerdo a las formalidades establecidas para el trámite. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que no puede haber conciliador, ¿no? Un conciliador que no esté adscrito a un centro de conciliación no puede ejercer por su cuenta. Los conciliadores tienen que ejercer su función dentro de un centro de conciliación. Tienen que formar parte de un centro de conciliación. Eso es una condición esencial, ¿no? Que la propia ley establece, el reglamento establece, ¿no? Ustedes pues ven que en el caso del derecho, ¿no? Los abogados pueden ejercer la práctica de manera independiente. Pero esto no ocurre en el caso de la conciliación. El conciliador también es la persona capacitada, acreditada y autorizada por el Ministerio de Justicia para ejercer la función conciliadora. Dentro de sus funciones está promover el proceso de comunicación entre las partes y eventualmente proponer fórmulas conciliatorias no obligatorias. Entonces, lo que quiere decir esto es que el conciliador, según la propia ley de conciliación, ¿no? Se le reconoce el rol de promotor de la comunicación entre las partes y la capacidad que tiene de proponer, ¿no? En este caso, fórmulas conciliatorias que, ojo, como siempre lo hemos dicho, son no vinculantes, son no obligatorias para las partes, ¿no? Las partes siempre tendrán la capacidad de decidir o no qué es lo que están dispuestos a aceptar. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del conciliador? En realidad, las funciones del conciliador son, creo yo, que un poquito más de una docena. Vamos a irlas viendo cada una con calma. En primer lugar, tiene que analizar la solicitud de conciliación. Es decir, él es el que recibe y analiza la solicitud de conciliación que presente, que alguna de las partes en un conflicto le presente, con la debida anticipación, y tiene que solicitar al centro de conciliación, cuando la situación la amerite, eventualmente la participación de un segundo conciliador en la audiencia. Es una prerrogativa, no significa que esto sea obligatorio, pero si el caso es complejo, ¿no? Esta participación de un segundo conciliador es totalmente legal. El conciliador también tiene la responsabilidad de cumplir con los plazos establecidos en el artículo 12 de la ley, ¿no? Y en el artículo 13 del reglamento, es decir, aquellos plazos que hemos visto en la clase anterior de tramitación de la invitación a conciliar. A ver. ¿Quién me puede dar algunos plazos, no? De lo que hemos visto ayer. La realización de la audiencia. Ya. O sea, si la segunda invitación no asiste, no se da por concluida la No, conciliación. estoy hablando de plazos. Estoy hablando de plazos. ¿Cuáles son los plazos? Si yo presento hoy día mi solicitud de conciliación, ¿cuál es el primer plazo que se aplica? ¿Cómo? Cuando la resolución de la audiencia no supera los 7 días hábiles, contados a partir del día siguiente, cursados la invitación. No. ¿Cuál es el primer plazo que corre? Yo voy al centro de conciliación y presento mi solicitud de conciliar. ¿Qué es lo que ocurre?
¿Cuál es el primer paso? Profesor, la realización de la audiencia. No, Invitación. no. ¿El centro de conciliación está obligado a recibir cualquier conciliación que le presente? No. 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 Entonces, ¿qué tiene que hacer entonces? Tiene que evaluar el pedido de conciliación. ¿Cuánto tiempo tiene para hacerlo? A ver, Yasmín García, Valladolid. ¿Cuál es el plazo que tiene? Tiene que evaluar y tiene que decidir si acepta o no en un plazo de... Ajá, un día útil. ¿Y después qué pasa? Después fija la fecha para que se dé la audiencia de la conciliación. ¿Y el invitado a conciliar cómo se entera? Ah, ya, se le va a enviar una notificación, algo así. ¿Y ahí cómo se transmite esa notificación? Esa invitación en realidad. Notificaciones para procesos judiciales. Ya. El que le está invitando, él tiene que ser la misma persona quien le tendría que decir. ¿No se supone que es el centro de conciliación? Sí, por eso una vez que ya va a fijar la fecha el conciliador, para que Pero el centro de conciliación no es la persona. No, por eso, la persona que le está invitando, o sea, a la otra parte, ella misma sería quien le va a decir, pues, ¿o no? No, no. Te estoy diciendo que la persona que plantea la conciliación no es la que invita. Sino, ¿para qué voy a un centro de conciliación si ya Conciliador, terminé entonces. todo el trabajo? A ver. Entonces, conciliador. No quiero jugar a las adivinanzas. Quiero una respuesta seria. ¿Cuál es? Si yo voy a un centro de conciliación y presento una solicitud de conciliación y me la aceptan, ¿quién tiene que hacer la invitación a conciliar? ¿Por qué estoy pagando por un servicio? ¿Quién va a hacer ese servicio? Centro de conciliación. Por supuesto. Yo voy y pago por un servicio. El centro de conciliación lo tiene que hacer. Yo no lo voy a hacer. Ya, ¿y en qué plazo lo va a hacer? ¿En qué plazo lo va a hacer, María Graciela? ¿Cuántos días tiene desde que manda la invitación? ¿Cuál es la cantidad de días de los que dispone? 5 días. No. Es un rango de días, ¿no? La audiencia de conciliación debe realizarse dentro de los... La audiencia de conciliación debe realizarse entre el cuarto y el séptimo día útil. La primera invitación. Entonces, cuando yo lanzo la invitación, tengo 7 días útiles. Dentro de los primeros 3 no puede haber audiencia de conciliación. No se puede iniciar la conciliación. La conciliación solo se podrá realizar, o sea, la audiencia de conciliación solo se podrá realizar
en una fecha que esté entre el cuarto y el séptimo día útil. Y esto es bien importante, ¿ah? Porque por estas cosas puede haber un vicio fundamental en el proceso de conciliación. Entonces, ahí sería la resolución de la audiencia, doctor, que no superaría entre los 4 y hasta el séptimo día de hábiles contados a partir del día de la que se hace la invitación, ¿no? Así es. Pero yo necesito que lo tenga eso en su cabeza, no que me lo lean del papel. Ya eso lo tienen que tener mentalizado. ¿Y cuál es el siguiente plazo? ¿Cuál es el plazo máximo para una audiencia de conciliación? De 30 días, profesor. 30 días, efectivamente. ¿Se puede ampliar o no? Sí, sí se puede ampliar, profesor. ¿Y qué requiere para poder ampliar? La voluntad de ambas partes, porque ellos son los que dominan, son los Correcto. Así es. Se requiere la voluntad de ambas partes. Del contrario, ¿no? El proceso concluye, independientemente del resultado, ¿no? Se entiende que en este caso concluiría sin resultado. ¿Y qué más? ¿Existe la posibilidad de una segunda invitación? Sí, profesor. Sí. Ya. ¿Y qué plazo se aplica? Se aplican los mismos plazos de la primera invitación. ¿Ok? Bueno, sigamos. La tercera función del conciliador es la de informar a las partes sobre el procedimiento de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas, ¿no? Asimismo, deberá señalar a las partes las normas de conducta que deben observar. Entonces tenemos que, al informar a las partes sobre el procedimiento de conciliación, tiene también que referirse, explicarle a las partes cuál es su naturaleza, la naturaleza de la conciliación, que es lo que nosotros estamos haciendo a lo largo del curso, ¿no? Que es un método de solución, de método alternativo a resolución de conflictos de naturaleza autocompositiva, ¿no? Que va a requerir la participación de ellos para alcanzar el resultado, que en este proceso tiene ciertas características especiales, ¿no? Que el conciliador funciona como un tercero con capacidad de propuesta, ¿no? Que la conciliación busca pues una resolución efectiva del problema, ¿no? Es de naturaleza informal, no hay pues cuestiones procedimentales estrictas, como en el caso de los procesos civiles, y bueno, que puede tener muchas ventajas en términos de resultados y de tiempo, ¿no? Asimismo, se deberá señalar a las partes las normas de conducta que deben observar. También el conciliador tiene que facilitar el diálogo entre las partes, permitiendo que se expresen con libertad y se escuchen con respeto. El conciliador debe preguntar a las partes en relación con lo que estuviera manifestando, con la finalidad de aclarar el sentido de alguna afirmación para obtener mayor información que beneficie el procedimiento de conciliación. Es decir, lo que nos plantea aquí el artículo 32 de la ley es que el conciliador debe practicar en cada proceso conciliatorio la escucha activa. También debe identificar el o los problemas centrales y concretos sobre los que versará la conciliación. Aquí, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está identificando?
¿Qué está identificando ahí? Eli, ¿qué está identificando ahí? Los intereses, ¿no? Los intereses de las partes. Eso es lo que tiene que hacer el conciliador también. Para eso es formado. ¿Mm? Siguiente. Después tiene que enfatizar los intereses comunes de las partes, ¿no? Algunas veces hay intereses que son compartidos, ¿no? Esa puede ser el punto de partida para poder construir una relación más estrecha entre las partes y hacer que éstas puedan trabajar juntas. El siguiente paso, la siguiente función del conciliador es incentivar a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas. Eventualmente, si así lo estima conveniente, les propondrá fórmulas conciliatorias no obligatorias. También, si fuera el caso, el conciliador puede reunirse con cualquiera de las partes por separado cuando las circunstancias puedan afectar la libre expresión de las ideas de alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, si las partes están en un conflicto tan manifiesto que terminan pues yéndose los golpes, ¿no? Entonces, el conciliador puede reunirse por separado con cualquiera de ellas. El conciliador también puede informar a las partes sobre el alcance y efectos del acuerdo conciliatorio antes de la redacción final, ¿no? Esto es muy especialmente importante a efectos de evitar pues, cualquier vicio de la voluntad. Y el conciliador debe consultar con el abogado designado la legalidad del acuerdo conciliatorio. Asimismo, debe redactar el acta de conciliación cuidando que el acuerdo conciliatorio conste en forma clara y precisa, ¿no? También tenemos la verificación. ¿Sí? Profesor, disculpe que le interrumpa. Le digo, donde usted menciona que hay un momento que puede que el conciliador hable con una de las partes así de una manera, no sé, individual, ¿es solo porque quizás se agarran a los golpes o puede que sea en caso que quizás una de las partes no quiere que se entere la otra persona y quiere que se entere por medio del conciliador? Y es por eso que quizás necesita un espacio donde hable solo con el conciliador y luego, la hora que esté la otra parte, se lo haga saber el conciliador. También podría ser así, diga. Sí, también. Ah, ya. También puede ser. Ah, ya, profesor. Gracias. Y después tenemos, según el artículo 24 del reglamento, ¿no? Un aspecto que es fundamental, que es la verificación de la legalidad del acuerdo, ¿no? Entonces, puede ocurrir algunos supuestos. El primero, que el conciliador que está a cargo del proceso de conciliación sí es un abogado, además un abogado colegiado. En ese caso puede ejercer la doble función en la audiencia de conciliación. Es decir, puede actuar como conciliador y puede actuar al mismo tiempo como abogado verificador de la legalidad del acuerdo. Para ello, el Centro de Conciliación deberá comunicar la adscripción en doble función del conciliador al Ministerio de Justicia. O sea, no puede obviar esto, tiene que mantener informado al Ministerio de Justicia y decir que este conciliador es también abogado colegiado y por lo tanto ejercerá la doble función, tanto de conciliador como de abogado verificado. Ahora bien, existen también, ¿no? Tenemos que hablar de la libertad de acción del conciliador y de los límites a esta libertad de acción.
Nos dice el artículo 21 de la Ley de Conciliación que la conciliación, pero que la conducción del procedimiento conciliatorio, ¿no? En la conducción del procedimiento conciliatorio, el conciliador conduce el procedimiento conciliatorio con libertad de acción, acuérdense, siguiendo los principios establecidos en la ley y en el reglamento. Y el reglamento nos establece un límite a la libertad de acción que es, que tiene como límites naturales, ¿no? Acuérdense, el orden público, las buenas costumbres y la ética en el ejercicio de la función conciliadora. Esos son los tres limitantes de la libertad de acción del conciliador. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de la libertad de acción del conciliador, no estamos hablando de los requisitos de legalidad del acuerdo de conciliación, que es diferente. ¿Está claro aquí? No. Pregunten, muchachos, pregunten. Profesor, la libertad de acción yo lo había entendido que equivaldría a la independencia que tiene el juez, el principio de independencia. Digo, algo así, equiparable, ¿no? No, es que no es solamente la independencia, ¿no? Porque el juez puede tener independencia funcional, pero esa independencia funcional es con relación a sus pares y con relación a sus superiores. Pero el juez sigue estando controlado, digamos, por la naturaleza del proceso, es decir, por los plazos que precluyen, por la formalidad de la presentación de las pruebas, por todos los procedimientos específicos que señala el Código Procesal Civil. En cambio, eso no ocurre con el tema de la conciliación. En la ley de conciliación y en el reglamento tú no vas a ver que el conciliador tenga que seguir un procedimiento altamente estructurado. Al contrario, se nos dice en la ley de conciliación que el proceso de conciliatorio es esencialmente informal. No reviste formas preestablecidas para seguirlo. Entonces, eso le da al conciliador una verdadera libertad de acción. Tiene una libertad de acción muy amplia, ¿no? La independencia del juez no necesariamente equivale a la libertad de acción. Como te lo mencioné hace un instante, la independencia del juez está referida a la injerencia que puedan intentar realizar sus superiores jerárquicos o sus pares. Del mismo modo, esa independencia funcional la tiene el conciliador con relación a sus colegas del centro de conciliación, ¿no? Ni sus colegas del centro de conciliación, ni el propietario del centro de conciliación le pueden obligar a un conciliador a hacer lo que ellos quieran. Esa es la independencia funcional. ¿Está más claro? Eli. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Gracias, claro, clarísimo. Y después tenemos, ¿no? Como les decía, los límites a la libertad de acción del conciliador, ¿no? Voy a ponerlo más claro. Ojo, es del conciliador. Entonces, los límites a la libertad de acción del conciliador están determinados por el orden público. No puede infringir el orden público, no puede infringir las normas de buenas costumbres y tampoco puede infringir la ética en el ejercicio de la función conciliadora. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué implica la ética del conciliador en el ejercicio de la función conciliadora? En primer lugar, al respeto a la solución del conflicto al que deben arribar voluntaria y libremente las partes. El desarrollo de un procedimiento de conciliación libre de presiones, con participación de las partes, y el comportamiento objetivo e íntegro del conciliador,
dirigido a la obtención de un acuerdo satisfactorio para ambas. ¿No? Entonces aquí lo ve muy claro, ¿no? En primer lugar, ¿no? Ratifica la regla de que son las partes quienes llegan al acuerdo de manera voluntaria y libre. En segundo lugar, que el desarrollo de un procedimiento de conciliación tiene que ser libre de presiones, ¿no? Con participación de las partes y el comportamiento objetivo e íntegro del conciliador. El conciliador no puede imponer un resultado a las partes. Su conducta tiene que estar dirigida a la obtención de un acuerdo satisfactorio para ambos. Y en tercer lugar, el respeto al centro de conciliación en que presta sus servicios, absteniéndose de usar su posición para obtener ventajas adicionales a las de su remuneración. Bueno, está bastante claro, ¿no? No puede, pues, venderse a una de las partes, ¿no? Nos dicen también sobre el tema del mérito y ejecución del acta de conciliación. Lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no? Las actas de conciliación son título de ejecución, ¿no? Y por tal razón, cualquiera de las partes o de los sujetos que la integran pueden exigir ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el Poder Judicial correspondiente, el cumplimiento de lo convenido, siguiendo el proceso previsto en el artículo 713 sobre el proceso de ejecución de sentencia y siguientes del Código Procesal Civil. Es decir, que en caso de que el acta de conciliación no quiera ser cumplida por una de las partes, la otra puede pedir la ejecución por la vía judicial. Y aquí tenemos pues que el conciliador se encuentra capacitado para conciliar si aprueba un curso de formación y capacitación de conciliadores que impartirá la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial o los centros de formación y capacitación de conciliadores autorizados por el Ministerio de Justicia, ¿no? Es decir, estos centros de formación y capacitación de conciliadores autorizados son esencialmente centros privados que cuentan con licencia de operación del Ministerio de Justicia. Asimismo, el conciliador deberá ser acreditado ante el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría Técnica de Conciliación. Acá es importante distinguir dos conceptos que siempre se confunden, ¿no? Uno es la capacitación, ¿no? Tú recibes una formación, ¿no? Como por ejemplo la formación que ustedes están recibiendo en esta facultad, ¿no? Pero otra cosa diferente es la acreditación para operar, para trabajar. En el caso de los conciliadores, esta acreditación no la otorga el Centro de Formación y Capacitación, sino que lo otorga el propio Ministerio de Justicia. Así como usted, ¿no? Cuando se gradúan de la facultad como abogados, aún no pueden ejercer, ¿no? Para poder ejercer, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que colegiarse, ¿no? Y hay unos requisitos que tienen que cumplir para poder obtener la colegiatura del Colegio de Abogados de su localidad. ¿Qué más nos dice la ley, ¿no? El artículo 24 de la ley nos dice que pueden constituir centros de conciliación las personas jurídicas de derecho público o privado, sin fines de lucro, que tengan entre su finalidad el ejercicio de la función conciliadora. Se autorizará el funcionamiento de centros de conciliación privados únicamente en locales que reúnan las condiciones adecuadas para garantizar la calidad e idoneidad del servicio conciliatorio. Y aquí está claramente, ¿no? Lo pide dos ambientes para garantizar la confidencialidad, ¿no? Tiene que haber por lo menos esos dos ambientes. Los servicios de centro de conciliación serán pagados por quien solicita la conciliación, salvo pacto en contrario, ¿no? Es decir, que existe la posibilidad de que los servicios de centro de conciliación puedan ser también compartidos entre ambas partes, ¿no? Eventualmente. Pero en principio son pagados por quien solicita la conciliación.
Y nos dice también la norma, el artículo 24 de la ley, que en caso de sanción que implique la pérdida de autorización, la persona jurídica se encontrará impedida de solicitar una nueva autorización de funcionamiento por el lapso de 2 años. Y esto también es muy importante porque, como lo dijimos hace un momento, una cosa es el centro de conciliación y otra diferente es el conciliador. Entonces, los conciliadores tienen que pertenecer a un centro de conciliación para poder ejercer, pero en caso pues, de que el centro de conciliación le vaya mal, estos conciliadores pueden pasar a otro centro de conciliación. No tienen por qué hundirse con el barco, ¿no? No sería justo. ¿Algunas Doctor, preguntas acá? Sí. le digo, y en la de Muna, que existen en las municipalidades, o sea, en los centros, en cada localidad, también concilian, creo, ahí, ¿no? Se puede conciliar, sí. Y ellos también son reconocidos por el Ministerio, también son reconocidos por el Ministerio de Justicia. No, porque esa es una conciliación especial. En ese caso son reconocidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ay, Ujú. Lo que pasa es que la conciliación extrajudicial que está a cargo del Ministerio de Justicia es para los asuntos que dijimos al principio de este curso, ¿no? ¿Cuáles son? Los conflictos interpersonales de contenido patrimonial. Mientras que lo que ocurre en las demunas no es una conciliación normal, porque ustedes saben pues que en el caso de conflictos por violencia doméstica, ¿no? No procede la conciliación normal que nosotros conocemos. ¿Por qué? A ver, ¿quién se acuerda de que conversamos eso ayer? Lo hemos conversado varias veces, pero ayer fue la última vez. ¿Por qué no procede la conciliación en casos de violencia familiar? La conciliación normal, extrajudicial. Porque una de las partes ejerce un poder mayor sobre la otra parte. Así es. Entonces, ¿no? Tienes necesariamente en estos casos de violencia familiar, cuando vas a la demuna, es otro tipo de conciliación. Es una conciliación en la que el especialista de la demuna es consciente plenamente que hay una asimetría entre las partes, que una controla a la otra, ¿no? Entonces, por esa razón, no se le puede entregar ese tipo de conciliaciones a un centro de conciliación normal. Tiene que verse por un especialista, que en este caso está en la demuna. ¿Ok? Profesor, es decir que también la misma ley protege a la persona afectada, diga. Claro, Ah, ya. claro. Ujú. Exactamente. Bueno. Sigamos. La formación y capacitación de los conciliadores está a cargo de los centros de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales, ¿no? De las universidades, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y los colegios profesionales que estén debidamente autorizados para estos efectos y de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia. Entonces, la función de la formación de los nuevos conciliadores no está centralizada en torno al Ministerio de Justicia, ¿no? De hecho, esta función de pedagógica, ¿no? De formación, puede ser realizada por diversas instituciones, tanto públicas o privadas, ¿no? Como por ejemplo los centros de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales, ¿no? Que pueden ser privados, las universidades, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales, siempre que cuenten con la autorización de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia, ¿no? Que esta escuela es pues la que crea las reglas fundamentales para la formación de los conciliadores, ¿no? No sé si ustedes se acordarán, han escuchado hablar de las escuelas normales. Quizás no.
el Ministerio de Educación durante muchas décadas tenía escuelas modelo, ¿no? Que eran como institutos especiales. Todavía existe, ¿no? El Instituto Pedagógico Nacional. El Instituto Pedagógico Nacional fija la forma, los parámetros, los elementos esenciales de cómo se debe dictar una aula, una clase, ¿no? E incluso tiene una escuela modelo, como un laboratorio, ¿no? Donde enseñan a los chicos a poder, pues, los enseñan como si fuera una escuela normal, pero ellos crean métodos innovadores que después serían aplicados en el resto de la educación pública. Entonces, las universidades, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales implementarán y garantizarán a su cargo el funcionamiento de centros de conciliación debidamente autorizados, así como centros de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales conforme a los términos que se establecerán en el reglamento, ¿no? El reglamento correspondiente. Ya. Entonces, ahora pasamos al capacitador, ¿no? Hemos visto el rol del conciliador, hemos visto el rol de los centros de formación y capacitación, el rol de los centros de conciliación, y ahora nos toca ver el rol de los capacitadores, de estos profesores, de estos docentes en materia de conciliación. El capacitador es la persona que, estando autorizada y debidamente inscrita en el Centro de Capacitadores del Ministerio de Justicia, se encarga del dictado y la evaluación de los cursos de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales y de especialización. Este es el profesor de los conciliadores. Y su participación en el dictado y evaluación de los cursos de conciliación extrajudicial y de especialización estará sujeta a la vigencia de su inscripción en el registro de capacitadores y de la respectiva autorización del Ministerio de Justicia por cada curso. Entonces, ¿no? El capacitador, al igual que el conciliador, tiene pues tiene que estar adscrito a un centro de formación y capacitación, ¿no? No puede ir por su lado, en su casa, a enseñar a la gente, ¿no? Pero además tiene que tener una inscripción en un registro especial de capacitadores. Y esta inscripción, él tiene la obligación individual de mantenerla vigente, de no dejar que expire la vigencia. Ojo con eso. Ustedes, por ejemplo, cuando sean abogados, se darán cuenta que su matrícula, su registro, puede ser por toda la vida, ¿no? Mientras le sigan pagando al colegio de abogados, su registro no quedará suspendido nunca. Pero en el caso de los conciliadores y de los capacitadores, este registro tiene que ser renovado periódicamente. ¿Por qué? Porque, digamos, la capacitación que ellos reciben puede estar sujeta a actualizaciones. Y de esa actualización dependerá la renovación de la inscripción. Disculpen que estoy un poco mal en la garganta, pero no sé si tengan alguna duda hasta aquí, antes de avanzar. Son requisitos para la inscripción en el registro de capacitadores, en el registro de estos profesores. En primer lugar, para ser un capacitador, lo que nos dice la ley, tienes que ser ya un conciliador acreditado, ¿no? Tienes que ser ya un conciliador hecho y derecho. Y además, contar con una especialización. Si es que tú vas a, por ejemplo, a ser capacitador especializado, tienes que contar con una especialización como conciliador.
¿No? Por ejemplo, hay capacitadores en conciliación laboral. Y para eso tú previamente tienes que ser un conciliador en materia laboral. Para ser capacitador, además, es necesario contar con un grado académico superior. Es decir, ¿no? Ser bachiller universitario. A diferencia de los conciliadores normales, ¿no? Para ser capacitador sí requieres contar con un grado académico superior. La ley no especifica ninguno, ¿no? Puede ser abogado, puede ser pedagogo también, profesor, ¿no? Es posible eso. Y otros, ¿no? Que sean necesarios. Es importante también contar con capacitación y experiencia en la educación de adultos, ¿no? Contar, por ejemplo, con experiencia real o con algún diplomado en educación de adultos. Haber acreditado el ejercicio de la función conciliadora, no es decir, haberse desempeñado de manera efectiva como conciliador. Acreditar capacitación en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cultura de paz y otros afines. Así que si alguno de ustedes quiere ser conciliador, no pierda el sílabus de este curso, ¿no? Porque ahí está su acreditación pues, en medios alternativos de resolución de conflictos. Tampoco pierdan el sílabus de cultura de paz, ¿no? ¿Cultura de paz es el curso? No. El anterior a este. O teoría del conflicto. Teoría del conflicto, profesor. Teoría del conflicto, bueno. Ese también vale para estas cosas. Sí, antes de eso llevamos a... Antes de eso, ya. Sí, antes Entonces, con de mayor, eso. con mayor razón, ¿no? Esos tres sílabus, el de cultura de paz, el de teoría del conflicto y el de medios alternativos, tienen que guardarlos así con mucho cariño si es que quieren ser conciliadores o capacitadores en materia de conciliación. Y después tienen que aprobar la evaluación de desempeño teórico, práctico y metodológico a cargo de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, ¿no? Siempre, pues, además de las cuestiones de aprendizaje, tienen que demostrar, tienen que pasar evaluaciones para poder, pues, completar el proceso, contar con los requisitos necesarios para inscribirse en el registro de capacitados. Y tenemos, pues, con relación a los centros de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales, ¿no? Se aplican los artículos 25 y 26 de la Ley de Conciliación, que nos dicen que estas son entidades que tienen por objeto la formación y capacitación de conciliadores en los niveles básicos y especializados, ¿no? Es decir, tú puedes tener uno de estos centros para capacitar conciliadores de nivel básico o para capacitar conciliadores especializados, o ambos, ¿no? Estas opciones, todas esas opciones son posibles. Para el dictado de los cursos de formación y capacitación de conciliadores a nivel básico o especializado, es necesario contar con la autorización respectiva del Ministerio de Justicia, ¿no? El Ministerio de Justicia en este caso actúa como si fuera la SUNEDU para los centros de formación y capacitación de conciliadores, ¿no? ¿Por qué? Porque fiscaliza, ¿no? Que los cursos se ajusten pues a la currícula de la, vamos a retroceder, ¿no? De la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. La Escuela Nacional fija los elementos esenciales que debe tener todo curso de formación de conciliadores y el Ministerio de Justicia se encarga que esto se cumpla. Tiene que velar porque esto se cumpla. Además, la apertura, funcionamiento, fiscalización y cierre de estos centros de capacitación y formación de conciliadores está regulado por el Ministerio de Justicia. Es el Ministerio de Justicia el que regula. Y estos centros deben contar con programas académicos de enseñanza, ¿no? Programas estructurados, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos programas académicos estructurados, ¿no? Para toda la carrera. Tenemos una currícula
y también deben contar con programas de afianzamiento, programas prácticos, ¿no? Ahora bien, uno nunca lo quiere, nunca lo espera, pero a veces puede ocurrir que llegue el momento pues, en que un centro de conciliación tiene que cerrar, ¿no? Inevitablemente ese momento puede ocurrir. Entonces, nos dice el artículo 61 del reglamento de la ley que ningún centro de conciliación puede cerrar sin contar previamente con la autorización del Ministerio de Justicia. Es decir, tu centro de conciliación no puede cerrar mientras no tenga la autorización del Ministerio de Justicia. ¿Y por qué? Porque como ustedes están viendo, ¿no? Los actos, ¿no? Las conciliaciones generan derechos que se pueden exigir ante la ley, se pueden exigir ante los tribunales. Entonces, hay que preservar lo que está dentro del centro de conciliación, porque muchas de esas cosas tienen el mismo valor que una sentencia judicial. ¿Ok? Vamos a ponernos en el primer escenario, que es el de cierre voluntario. Imaginemos pues que el conciliador ya está viejito, ya se quiere jubilar, no quiere saber nada más, no, el dueño, perdón. Y pues solicita el cierre del centro de conciliación. Para eso, debe acompañar los siguientes requisitos. En primer lugar, una copia certificada por notario público, o copia autenticada por el fedatario del Ministerio de Justicia, del acta de la asamblea o documento en que conste el acuerdo de cierre del centro de conciliación, ¿no? Tiene que haber un acto solemne en donde conste el acuerdo de cierre del centro de conciliación. En segundo lugar, tiene que haber un inventario de los expedientes de procedimientos conciliatorios, ¿no? Pues ustedes saben, cada uno de esos procedimientos pues ha implicado un trabajo tremendo, ¿no? Y una documentación que es importante. Y en tercer lugar, tiene que existir un inventario de las actas de conciliación, ¿no? Porque ustedes saben que los efectos de esas actas de conciliación son iguales a los de una sentencia judicial. Entonces, son muy valiosas, ¿no? En términos de que son muy valiosas para, perdón, para las partes que conciliaron, ¿no? Imagínense ustedes una conciliación que tiene efectos a lo largo del tiempo y de repente el centro de conciliación cerró y desapareció, ¿no? Esas actas tienen que estar debidamente inventariadas para poder ser archivadas en el Ministerio de Justicia durante años. El centro de conciliación está obligado a remitir al Ministerio de Justicia el archivo de las actas de conciliación, ¿no? Eso es fundamental, los expedientes y los registros con los que cuenta el centro de conciliación, el día y en la hora fijado por el Ministerio de Justicia bajo responsabilidad. Dentro de los 30 días siguientes de efectuar la entrega del acervo documentario, se expedirá, ¿no?, la resolución que autoriza el cierre. ¿No? Si todo está conforme. Existe también otro tipo de cierre, ¿no? Un cierre por el que nadie quiere pasar, ¿no? Es el cierre motivado por sanción administrativa. Y nos dice la norma que cuando el cierre se produce como consecuencia de una sanción administrativa, el Ministerio de Justicia, luego de emitir la resolución que desautoriza el funcionamiento del centro de conciliación, dispondrá en un plazo máximo de 3 días la incautación del acervo documentario que se encuentra en el centro de conciliación, es decir, la incautación de todo el material, de todos los archivos que estén en el centro de conciliación, la cual constará en acta suscrita por el representante del centro y el personal del Ministerio de Justicia encargado de la diligencia. ¿No? Nos dicen también que la supervisión del Ministerio de Justicia, esta capacidad de supervisión que ustedes han visto hace un instante, está pues contemplada en el en el capítulo 8 del reglamento de la Ley de Conciliación. Y a través de esta capacidad de supervisión, ¿no?, de esta función de supervisión, el Ministerio de Justicia ejerce a través de la Secretaría Técnica de Conciliación la facultad fiscalizadora. Fiscaliza. Mediante esta facultad, ¿no?,
la Secretaría Técnica de Conciliación tiene por objeto velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de conciliación, ¿no? Es decir, por ver que se conduzcan las conciliaciones de manera ética, por ver que los archivos estén completos, ¿no? Por ver que los centros de conciliación cumplan con, con contar con una infraestructura mínima, por ver que, por ejemplo, los centros de formación de conciliadores tengan pues una currícula adecuada, ¿no? Tengan clases teóricas adecuadas, tengan clases prácticas adecuadas, que estén conformes con los principios que establece la Escuela Nacional de Conciliadores, ¿no? Extrajudiciales, la ENSE. Y nos dice también que la Secretaría Técnica de Conciliación, ¿no? Tiene pues que salvaguardar la institucionalización de la conciliación a nivel nacional como medio eficaz de solución de conflictos. Entonces, tiene pues que velar porque la conciliación siga conservando su efectividad, se institucionalice, es decir, se convierta en una opción real para las personas que tienen conflictos antes de recurrir a un juicio, y además que sea pues esta institucionalización se realice a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Hay una conciencia entre las personas de la eficacia de este método de solución de conflictos. Nos dicen también que esta capacidad fiscalizadora, esta facultad fiscalizadora permite al Ministerio de Justicia disponer sin previo aviso de la supervisión a operadores privados de conciliación. Es decir, puede realizar visitas inopinadas, visitas sin avisar, ¿no? Para supervisar los operadores privados de conciliación en todo el país. ¿No? Y el supervisor del Ministerio de Justicia, ¿no? Supervisor que en realidad pertenece a la Secretaría Técnica de Conciliación, queda facultado para solicitar la exhibición de los documentos que considere pertinentes para el cumplimiento de sus fines, salvaguardando el principio de confidencialidad y corroborando los hechos en materia de fiscalización. ¿Okay? Vamos a terminar otro poco. El supervisor es un abogado colegiado, acuérdense, él sí es un abogado colegiado, y además es conciliador acreditado ante el Ministerio de Justicia. Entonces es una persona bastante bien capacitada para ejercer su labor de supervisión, y puede concurrir al local, sea del centro de conciliación o del centro de formación de conciliadores, acompañado de auxiliares o verificadores legales que se desempeñarán de acuerdo a las instrucciones que este supervisor les imparta. El acta de supervisión es el documento donde se registrarán las constataciones y verificaciones objetivas de los actuados de la diligencia de supervisión. ¿Qué es lo que tiene que contener el acta de supervisión? Obviamente los requisitos esenciales, lugar y fecha, nombre del supervisor y su firma, hora de inicio y de conclusión de la diligencia, la identificación de las partes intervinientes o sus representantes, los hechos en materia de verificación, la descripción de los incumplimientos advertidos y la base normativa de ser el caso, las medidas correctivas que se dispongan, también de ser el caso, las manifestaciones u observaciones de las partes, la firma de huella digital de las partes, y si alguna de ellas se niega a firmar o se levanta el acta en ejercicio del apercibimiento expreso, el supervisor deja constancia de ello sin que esto afecte la validez del acta, ¿no? Entonces, de nada sirve que las personas a cargo de la instalación del centro de conciliación, o sea, del centro de formación de conciliadores, se nieguen a firmar, ¿no? El supervisor podrá dejar constancia de eso, ¿no? Y por el poder que le ha investido el Ministerio de Justicia, ¿no? Su sola palabra es suficiente para poder, pues, realizar el acta de supervisión, escribir el acta de supervisión. ¿Ok? El acta sigue siendo válida,
aún sin la firma de los interesados. El acta de supervisión, extendida cumpliendo las formalidades descritas en los incisos de este artículo, ¿no?, tiene pleno valor probatorio en los procedimientos administrativos y produce fe respecto de los hechos y circunstancias constatados por el supervisor. Es decir, el supervisor da fe, ¿no?, y da su palabra de que lo que ha visto es verdad, por eso da fe de los hechos y de circunstancias. Y finalmente, el acta de supervisión constituye un instrumento público, ¿no? Es decir, que puede ser utilizado como una prueba eventualmente en un proceso administrativo o judicial contra el centro de conciliación o el centro de formación de conciliadores. Okay. Y bueno, pues a veces, ¿no?, la gente se emociona de manera negativa y puede ocurrir que durante la supervisión ocurra una obstrucción al ejercicio de la supervisión. Y nos dice la norma que constituye obstrucción a la supervisión la negativa o impedimento injustificado por parte del personal del centro de conciliación, ¿no?, o del centro de formación y capacitación de conciliadores a la realización de la supervisión. Cuando sale la gente y no quiere que el supervisor entre, por ejemplo. La obstrucción ocurre cuando perjudica, entorpece o dilata la labor del supervisor, ¿no? Cualquiera de esos tres supuestos. Perjudicarlo, entorpecerlo o dilatarlo durante la realización de la diligencia de supervisión o cuando se le niega al supervisor el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Eso también es posible, debiendo el supervisor dejar constancia del hecho en el acta respectiva. Y finalmente, ¿no?, como consecuencia o como resultado de la supervisión, ¿no?, el Ministerio de Justicia pues deberá decidir si ejerce o no la facultad sancionadora. En caso que decida ejercer la facultad sancionadora, esta permite imponer a los operadores del sistema conciliatorio las siguientes sanciones por las infracciones a la ley o al reglamento. En primer lugar, la amonestación, si es que la falta es leve. En segundo lugar, la multa, si es que la falta es moderada o grave. En tercer lugar, si es muy grave, ¿no?, puede disponer la suspensión o cancelación del registro de conciliadores, ¿no?, es decir, la pérdida del conciliador de su registro. Puede también disponer la suspensión o cancelación del registro de capacitadores, ¿no? También la persona, el especialista del centro de capacitación puede salir del registro de capacitadores. Puede suponer la suspensión o desautorización definitiva del centro de conciliación. El centro de conciliación podría hasta perder su autorización. Y finalmente la suspensión o desautorización definitiva del centro de formación y capacitación de conciliadores. Esas son las sanciones más graves. Y bueno, hemos llegado al final. ¿Alguna duda? ¿No? Como les dije, les prometí, ya están subidas pues las clases y están subidas también la ley de conciliación y el reglamento de la ley de conciliación que pueden entrar en el examen parcial 2. Ok, ya revisada, no mata gente. Así que por favor aprovechen, que está todo tranquilo y vayan leyendo. Sobre todo el reglamento de la ley de conciliación. Ese es mi consejo de conejo. Y si no hay más preguntas, bueno, pues terminamos la clase aquí, ¿no? Entonces, fue un gusto y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas Buenas gracias. noches, profesor. Hasta luego, nos vemos.